Bienvenidos a una nueva edición de Expreso de Oriente. Yo soy Albert Naya y es un placer acompañarles. Titulares. Siria revive su peor pesadilla. El estallido de violencia entre beduinos y drusos se ha cobrado la vida de cerca de 1.200 personas, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, mientras Israel justifica sus ataques al país vecino para proteger a la minoría drusa. El gobierno de facto de Al-Sharaa dice estar haciendo todo lo posible para impedir futuros baños de sangre. Y analizaremos algunos de los rostros clave de este nuevo episodio de violencia. ¿Por qué a Netanyahu le interesa defender al pueblo druso? ¿Y quién es Hikmat al-Hajri, una de las figuras más influyentes de esta minoría en Siria? Lo exploraremos en detalle. Evacuaciones y cadáveres. Siria vuelve a desangrarse y esta vez ha sido en la zona de Sueida, al sur del país. Los enfrentamientos entre beduinos apoyados por las tropas de Al-Sharaa y milicias drusas dejaron un panorama desolador y amenazan la transición. 14 años de guerra que supuestamente finalizaron en diciembre cuando Bashar al-Assad abandonó el país. Pero la violencia sectaria y las venganzas son un hecho. Vehículos con cientos de familias beduinas saliendo de la ciudad de Sueida, bajo la atenta mirada del gobierno sirio. El viaje se produce tras días de enfrentamientos entre beduinos suníes y la minoría drusa en la provincia meridional. Este beduino escapó de la violencia, pero la mayor parte de su familia no lo logró. Mi hermano, su mujer, sus hijos, entre ellos los niños, mi mujer, mi madre, mi hija y mi hermana se reunieron en una zona. 2 hombres se acercaron a ellos y todos fueron tiroteados y asesinados. Me enteré por mi hija, que es una estudiante universitaria y la única que sobrevivió. Mientras tanto, las calles de Sueida se sembraron de cadáveres, mientras los funcionarios luchan por identificar a los muertos. El derramamiento de sangre provocado por los enfrentamientos entre las milicias de la minoría religiosa drusa, que cuenta con el apoyo de Israel, y las tribus musulmanas suníes, ha amenazado con deshacer la ya frágil transición de Siria tras 14 años de guerra. Es impensable, pero hay un gobierno sirio en funciones. Tienen que rendir cuentas. También hay que darles la responsabilidad para la que están allí. El conflicto se recrudeció cuando las fuerzas sirias adentraron en Sueida, acusadas de ponerse del lado de los beduinos y de cometer atrocidades contra los drusos, lo que llevó a Israel a atacar Damasco con ataques aéreos. Desde entonces, las fuerzas gubernamentales se han retirado de Sueida, los grupos drusos han recuperado el control de la ciudad y la tensa calma se adueña de la zona. La ONU calcula que al menos 128.000 personas se han visto desplazadas por la violencia de los últimos días. Un panorama que nos ampliará nuestra corresponsal en la región, Ethel Bonet. ¿Cuál es la situación humanitaria en la zona y qué implicaciones tiene este estallido de violencia? Adelante. El alto el fuego anunciado el 19 de julio apenas se sostiene. Aunque la tregua sigue en pie, las violaciones son constantes. Más de 90.000 personas han sido desplazadas y el sistema sanitario está colapsado. Los combates entre grupos drusos y clanes beduinos, agravados por la intervención del gobierno sirio y los bombardeos israelíes, han dejado sin electricidad, agua y atención médica amplias zonas. Crece además el discurso sectario y el riesgo de represalias contra comunidades drusas en otras regiones. La única caravana humanitaria organizada por la Media Luna Roja Siria logró entrar en medio de fuertes tensiones. Las autoridades drusas advirtieron que no permitirán que la ayuda se convierta en una herramienta política. Pero la crisis de Sueida ya no es solo una emergencia humanitaria, se ha transformado en un desafío estratégico con impacto regional. Israel justifica sus ataques por seguridad fronteriza y vínculos comunitarios. Más que una advertencia, ha trazado una línea roja. Cualquier intento de Damasco o sus aliados de alterar el equilibrio del sur será respondido de forma militar. En el Líbano, donde la comunidad drusa es clave dentro del frágil sistema sectario, el conflicto se observa con recelo. Hay solidaridad, pero también temor a que la escalada arrastre al país a una nueva fase de inestabilidad. Jordania y los países del Golfo insisten en la importancia de preservar la integridad territorial siria y contener la escalada mediante canales diplomáticos. Más allá del cese temporal de las hostilidades, este episodio revela una grieta profunda en el Estado sirio, una fractura que vuelve a abrir viejas heridas sectarias en todo el Levante. Y no nos alejamos de Siria para poner el foco en un colectivo poco conocido. La comunidad drusa es protagonista en el enésimo episodio de violencia en Siria.
conforma tan solo 1 millón de habitantes que viven en Siria, Israel, Altos del Golán, Líbano y una pequeña zona de Jordania. La mayoría se encuentra en Siria, donde viven alrededor de 700.000 personas ubicadas en Sueida y zonas al sur de Damasco. La comunidad drusa en Siria está influenciada por 3 grandes nombres. Hablamos de Youssef Jarbour, quien adopta una postura pro-Damasco y se opone a cualquier injerencia extranjera. Hamoud al-Hinawi, con menos influencia, pero igual de importante a la hora de tomar decisiones sobre posibles altos el fuego. Y finalmente tenemos a Hikmat al-Hijri, el más beligerante con Damasco y acusado de mantener lazos con Israel. Para desgranar el conflicto que ha marcado la agenda en los últimos días, saludamos a Susana Mangana, analista sobre Oriente Medio. Un placer tenerte aquí en el programa, Susana. Y lo primero que te preguntaremos es si al-Shara está en condiciones de detener la violencia en la zona. Adelante. Bueno, tenemos que entender que Ahmed al-Shara es un presidente interino que además tiene un pasado muy conocido, que es como yihadista activo, con lo cual no controla a todas las tribus beduinas ni tampoco controla a todas las comunidades religiosas que habitan en el territorio que llamamos Siria. Es decir, el país Siria siempre ha sido un puzzle étnico-confesional a imagen y semejanza de lo que podríamos encontrar también en Irak. Con lo cual, lo primero que hay que decir es que probablemente su voluntad sea controlar todas las provincias, todo el territorio de Siria y entre esas provincias la de Al-Sueda, donde se encuentra la mayor comunidad de drusos de Siria, en el suroeste del país, pero es de dudosa aplicabilidad, es decir, no controla a todas las milicias ni de beduinos ni tampoco a los drusos, que están también armados hasta los dientes, y que eso es parte del problema, que no quieren deponer las armas tal como le exige el gobierno interino encabezado por al-Shara. Por lo tanto, la política sí que tiene, pero habrá que ver si realmente responden a ese llamado de las autoridades y del presidente interino, tanto las milicias drusas como también los beduinos, que se están, enfrentando en Al-Sueda y probablemente en otras regiones donde también hay otras minorías, como los kurdos, como los propios cristianos, tanto étnicas como religiosas, y por tanto estamos en un momento muy delicado de la fase de reconstrucción de una Siria unificada, podríamos decir. Y también nos preguntamos si Hikmat al-Hijri, uno de los líderes drusos, tiene la mayor influencia entre la comunidad. Bien, bueno, tenemos que decir que hay entre 700.000 y 800.000 drusos habitando en Siria. La inmensa mayoría de ellos viven en esta provincia sureña de Al-Sueda, muy próxima también a Jordania, pero también a Israel, con lo cual esto ya nos da una clara indicación de los intereses que puede haber estratégicos para otras potencias en la región. Pero Hikmat al-Hijri es, si se quiere, el líder espiritual, el líder religioso más importante que tienen los drusos de Al-Sueda, pero no es una comunidad monolítica, es decir, hay otros 2 líderes también, como son Youssef Jarbour, que en el pasado era muy próximo al gobierno de los al-Assad, pero que ahora también defiende a este gobierno de transición encabezado por el presidente interino al-Shara. Y luego tenemos a alguien más conciliador, como es Hamoud al-Hinawi, que él de alguna manera quiere buscar el camino intermedio, estar bien con Dios y con el diablo, pero también es cierto que el que más alto y claro se ha expresado en contra, por ejemplo, de los bombardeos de Israel, en contra de la intervención interesada de otras potencias, sea Turquía, sea Israel, sea Rusia, sea Estados Unidos, ahí en la región, es el propio Hikmat al-Hijri. Sin lugar a dudas tiene ascendencia religiosa sobre los drusos, pero no es el único líder. Son 3 y evidentemente hay una fractura también política en la comunidad drusa, y por eso es difícil que todos se pongan de acuerdo en cómo responder a este llamado y a esta pretensión del gobierno encabezado por el presidente interino al-Shara de que todas las milicias drusas deben entregar las armas. Algunos, como Hikmat al-Hijri, ya lo ha rechazado en el pasado y lo ha vuelto a hacer en las últimas horas, últimos días, pero otros, como al-Hinawi, más conciliador, con un tono más dialogante, estaría dispuesto a negociar, a intentar sentarse con otros líderes de las milicias drusas para ver si pueden llegar a un acuerdo. Y ahora vayamos a Israel. ¿Tiene Tel Aviv intenciones que van más allá de la defensa de la comunidad drusa en Siria?
No, evidentemente Israel protege, sobre todo con un presidente como es con un primer ministro como es Netanyahu, defienden solo los intereses de Israel. Es absurdo pensar que está allí por un falso buenismo o pretendiendo ayudar a la comunidad drusa, por más que haya una petición, que haya una presión de parte de los drusos que habitan en Israel, que son aproximadamente 140.000, 20.000 de los cuales viven, como digo, en los altos del Golán. Yo lo que creo es que Israel quiere mantener estable esa frontera norte que da justamente con el suroeste o con el sur de Siria, y por tanto no le interesa que haya allí pues una situación de enfrentamiento, de guerrilla, de armas latentes. Entonces está apoyando supuestamente a los drusos, pero lo que está haciendo realmente es evitar que haya, bueno, pues un despliegue de armas, de fuerzas y sobre todo de unas tropas de Damasco, encabezadas, digamos, comandadas por este gobierno interino de al-Shara, que tiene sus vetas islamistas radicales. Recordemos que antiguamente, o hasta hace nada, era un yihadista buscado internacionalmente, al-Shara. Pues evidentemente Israel lo que quiere es esta excusa para estar allí presente, bombardear cuando le conviene oportunamente, estratégicamente y selectivamente lugares de Damasco, pero también edificios que le interesan, como el Ministerio de Defensa en los últimos días, pero evidentemente es un pretexto que está utilizando la causa de los drusos, porque antiguamente o hasta hace poco podría haber ayudado a los kurdos, que estaban encima poniéndole el pecho a las balas frente a Daesh o el autoproclamado Estado Islámico, y sin embargo no salió en defensa de los kurdos. Y un gobierno encabezado por un premier que no vacila en utilizar el hambre como arma de guerra y comete crímenes de guerra, porque es un criminal de guerra así declarado por la Corte Penal Internacional, no vamos a pensar que está ayudando a los drusos, porque de repente selectivamente sí elige quiénes son pasibles de recibir la ayuda de Israel. Esto simplemente es funcional y sirve a los intereses del propio Israel. Gracias, Susana. Estamos en contacto. Gracias a vosotros por esta entrevista. Saludos. Fin de Expreso de Oriente. Más información en france24.com.